La palabra. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a los seminarios del Laboratorio de Hidrología y Fenómenos de Transporte, que corresponden a las líneas de investigación de la carrera de Ingeniería Química que tenemos en la UNIE, una del doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que es organizador de este seminario, y otra de un servidor. Y también presento y le agradezco a los organizadores del seminario, al maestro Luis Antonio Ramírez Torres, a la maestra Domingo Ortiz Bautista y al doctor Luis Medina Torres, que nos encuentra en este momento. Y pues en esta ocasión nos va a presentar Estefanía su trabajo, que además que es su tema de tesis. Ella también va a presentar este trabajo en el AMIDIC, que es el Congreso de la Asociación Mexicana de Ingenieros Químicos, que se va a celebrar próximamente en mayo. Y le voy a pedir a su asesor, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, que haga la presentación en esta ocasión. Adelante, Edson. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que estamos en este seminario, que es importantísimo estar conectados con todo lo que se está haciendo en la Facultad de Estudios Superiores, que es investigación original. Se escucha de fondo Nirvana porque estamos aquí en un café, pero bueno, así lo presentamos, con Nirvana, perfecto. Tengo el gusto, la verdad tengo el gusto de presentar a una persona que quiero mucho, que estimo muchísimo, que es Estefanía, junto con todos los estudiantes que tengo el gusto de dirigir en el proyecto TES. Ahí está Nadia, ahí está Yael, ahí está todos, y es un verdadero placer presentar a una de mis mejores estudiantes, Su tema de tesis versa en la transformada integral de Fourier aplicada a la descripción del fluido viscoelástico de Burger modificado, que ayer a las 10 de la noche estábamos debatiendo sobre ese tema, modificado fluyendo en geometrías cilíndricas. Esto pertenece a la línea de investigación del doctor Fausto en geometría y rheología de fluidos complejos y la de un servidor, fenómenos de transporte. Presenta la estudiante Nava Rivera Estefanía, el director de tesis un servidor, asesores doctor Fausto Calderas García, maestro en ciencias doctorante Luis Antonio Ramírez Torres, y este es un trabajo de investigación que se hizo de un proyecto PAPIT. Entonces, no me queda más que darle las gracias a Estefanía y esperemos que todos estén interesados en este tema que versa en la respuesta que tiene las células ciliadas, que son los amplificadores del sonido en el oído humano. Y es un tema que es de frontera. Esto yo lo traje de Canadá junto con el doctor Fausto, que es un tema que ahorita estamos tratando de explorar desde el punto de vista de ingeniería química, lo que es bioingeniería, y estos temas que se van a explorar en un posgrado que se piensa abrir más adelante en la Facultad de Estudios Superiores en bioingeniería. Así que muchas felicidades, Estefanía, y bienvenida. Esta es tu casa, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Edson y doctor Fausto, por su presentación. Bueno, ya les mencionó el doctor Edson. El tema es, en general, es transformada integral de Fourier, aplica la descripción de un fluido viscoelástico. En este caso, un sistema de Burgers modificado, que ayer me comentaba el doctor Edson que también es Kelvin Boy modificado, pero en este caso le llamamos así, que fluye en geometrías cilíndricas. Dentro del contenido tenemos la introducción, los antecedentes, la motivación, objetivos, desde luego el marco teórico, el problema físico en el cual conlleva un modelado matemático, la simulación y análisis de resultados, conclusiones y trabajo a futuro. Bueno, introducción. Para esto les voy a hablar más sobre lo que es la permeabilidad, que es la capacidad que tiene un fluido a atravesar un material sin que el material sea deformado físicamente. Para esto, el material afecta en la velocidad con la que este fluido traspasa el material mediante la porosidad que tiene el material. También se ve afectada esta velocidad con las propiedades del fluido y con la presión a la que está sometido el fluido. En este caso nos vamos a enfocar a la permeabilidad como la resistencia del medio geométrico para que un líquido sea deformado continua e irreversiblemente.
Esto nos da a entender que a mayor permeabilidad tenga este sistema, menor es el flujo. La permeabilidad intrínseca en este caso se aplica para fluidos no newtonianos, ya que como su viscosidad es constante, no tiene contribuciones del fluido, más bien se enfoca a la geometría. La permeabilidad real o de Darcy, esta sí contiene propiedades tanto del fluido como del medio geométrico, ya que se aplica más para fluidos no newtonianos. Y mi aporte aquí es una función de transferencia compleja que nos ayuda más a describir la permeabilidad real o de Darcy, ya que esta función describe la permeabilidad en función de las propiedades del fluido y su medio geométrico. Oclusiones. Para esto necesitamos saber que hay, bueno, vamos a trabajar dos tipos de oclusiones. Oclusión central, que por ejemplo puede ser un coágulo sanguíneo y que nos provoca una pérdida de tanto de presión como de magnitud en nuestro flujo. Y una obstrucción periférica que puede darse por hipercolesterolemia, como se encuentra aquí en el ejemplo. Aquí existe una reducción del flujo. Una reducción en el flujo, ya que el colesterol se adhiere a las paredes de las venas. Ok, como antecedentes, nos encontramos con este artículo que es controlando el flujo viscoelástico mediante la frecuencia durante las oclusiones. En este artículo se habla sobre el estudio de la permeabilidad dinámica con oclusiones periféricas centrales que tienen un fluido que es deformado por un gradiente de presión pulsátil. Se resuelve mediante series de Fourier y esto se aplica a sangre humana. En este segundo artículo se aplica también a sangre humana este estudio de la permeabilidad, solo que aquí se utilizan coordenadas rectangulares y cilíndricas. En este artículo de aquí también estudia la permeabilidad dinámica, que nos incluye un gradiente de presión pulsátil, lo resuelve mediante series de Fourier, aplica a la sangre humana, pero a diferencia de esto, aquí se ocupan o se simulan venas elásticas e inelásticas. En el último artículo se ocupa en venas elásticas e inelásticas, pero presentan un modelo 2D. Aquí en este primer artículo cabe mencionar que lo aplican a redes de vasos sanguíneos, como los del corazón y todas las arterias. La motivación. Esta investigación tiene un amplio campo de aplicación. Por ejemplo, puede aplicarse a las bombas peristálticas, que sabemos que se ocupan cuando tenemos un fluido altamente viscoelástico. Entonces, este rotor que gira ocasiona el empuje del fluido, pero tiene cierta frecuencia, gira con cierta frecuencia, por lo tanto, somete a que este fluido sea deformado o impulsado por un gradiente de presión pulsátil, que está pues, en función del tiempo. También podemos aplicarlo o verlo presente en el corazón, que es una bomba peristáltica, la cual tiene que bombear sangre humana, que es un fluido no newtoniano, puede verse así, y se pueden presentar oclusiones como las que vimos, la central y la periférica. Otro campo de estudio que es más enfocado a este proyecto se encuentra dentro del oído interno, en el cual tenemos en la cóclea las células ciliadas del oído interno se encuentran aquí. Estas se encargan, bueno, en estas células se reciben las señales eléctricas, las cuales dentro de estas células se amplifican mediante la vibración de una membrana flexoeléctrica, las cuales ayudan a tener una mejor audición, ya que transmiten estas señales eléctricas
al nervio auditivo para que el cerebro las pueda interpretar. Ok, dentro del marco teórico tenemos que conocer lo que es la ecuación de Hagen-Poiseuille, que es una ecuación que describe el flujo volumétrico para un fluido newtoniano en coordenadas cilíndricas en un cilindro. También la velocidad promedio, que es la división del flujo entre pi por el área transversal. En este caso nos encontramos con la permeabilidad intrínseca. También podemos conocerla, como les mencioné. Aquí nos damos cuenta que contiene propiedades del medio más no del fluido. Como bueno, aquí tenemos la porosidad y el área transversal. La permeabilidad de Darcy, esta sí contiene la permeabilidad del medio o la intrínseca, junto, en este caso, les puse lo que es la función de transferencia compleja a la que se llegó. Esta función es lo que nos contiene toda la información de nuestro fluido. Y más adelante les hablaré de ella. Bueno, nuestra hipótesis. La hipótesis es, al utilizar la función de transferencia compleja para determinar la permeabilidad real, se podrá calcular con mayor precisión la frecuencia del gradiente de presión pulsátil que maximiza la magnitud de un flujo viscoelástico de interés. Objetivos. Entre nuestros objetivos está el general, que es estudiar el efecto de gradiente de presión del tiempo en el fluido volumétrico a través de la transformada integral y las funciones de transferencia compleja. Como particulares, estudiaremos la oclusión periférica y central, y calcularemos la función de transferencia compleja, que está en función de las propiedades de la viscosidad y elasticidad. Proponemos un conjunto de variables adimensionales que nos permiten describir mejor la física de este sistema y, por supuesto, también para llevarlo a una simulación y aplicar estos resultados teóricos obtenidos en sistemas biológicos de interés para la ingeniería química. El problema físico y modelado matemático. Bueno, aquí lo que están viendo ustedes es el modelado matemático. En la parte de arriba es el modelado para una obstrucción periférica, ya que, bueno, este círculo amarillo que ustedes pueden ver aquí representa una reducción del radio. Entonces solo contamos con un solo radio. Aquí el flujo pasa a través de un cilindro, lo cual es una velocidad unidireccional hacia el eje Z, como podemos observar. Son geometrías cilíndricas. El radio está en función únicamente de la longitud radial que le llamamos A y del tiempo, ya que es un flujo pulsátil. En el caso de abajo tenemos el modelado del cilindro de tubo concéntrico, lo cual en este corte transversal tenemos dos radios. El radio 1, que es el radio interno, y el radio 2, que es el radio externo. Y el flujo pasa a través de esta zona anular. Por ejemplo, aquí les puse un coágulo como ejemplo que está obstruyendo. Aquí se ocupan los mismos propiedades o restricciones, más que nada, mejor dicho, de un flujo unidireccional en el eje Z y que está en función del radio y el tiempo. Para este modelado matemático tenemos que comprender primeramente que hablamos de un fluido incompresible, que las coordenadas son cilíndricas, r, θ y z, que está en estado no estacionario, es decir, que la velocidad con respecto del tiempo sí depende del tiempo, o sea, no es igual a cero. Sí cambia con respecto del tiempo. Hablamos de un fluido no newtoniano, es decir, nuestra viscosidad no es constante.
Nuestra fuerza motriz es un gradiente de presión pulsátil que está en función de el eje axial, a lo largo de nuestro eje axial y el tiempo. Los mecanismos gravitacionales aquí se desprecian, ya que estamos en un eje horizontal. Contamos con dos geometrías, la geometría A, que es la capilar, y la B, que es la circular. El flujo unidireccional en Z, y tenemos simetría cilíndrica. Ahora comenzaremos con los mecanismos inerciales. Para estos mecanismos inerciales, disculpen el ruido. Para estos mecanismos inerciales, fue necesario llegar a lo que es la ecuación en Navier-Stokes, utilizando la ley generalizada de Newton de la viscosidad, con la cual sustituimos en la ecuación de movimiento lagrangiana, lo cual no puse aquí, pero llegamos a esta ecuación. Al desarrollarla, podemos llegar a un componente en Z. Este componente en Z nos describe el flujo generalmente, pero tenemos que aplicarle estas restricciones del modelado matemático. Al aplicarle estas restricciones llegamos a esta ecuación diferencial de acá abajo, lo cual nos tenemos claro que nuestra velocidad depende del tiempo. Tenemos un gradiente de presión en función de la longitud axial, una viscosidad y nuestra velocidad en Z, que también depende de nuestro eje radial. Para esto aplicamos la transformada de Fourier para pasar para que nuestra función de velocidad quede con respecto de una frecuencia, para un cambio en el espacio del tiempo. Al resolver esta ecuación diferencial llegamos a un parámetro, ocupamos un parámetro beta, que es este de aquí, que contiene las propiedades del fluido, la densidad en función de la frecuencia y la viscosidad. También ocupamos este cambio de variable de x igual a el número complejo i por beta por r, para poder llegar a esta ecuación diferencial modificada de Bessel. En esta ecuación diferencial, al resolverla, bueno, tenemos primero que calcular la velocidad en z homogénea y sumarla con la homogénea y la particular. Para eso, al sumarla tenemos el perfil de velocidades general de nuestro sistema, que es esta de aquí, que contiene una constante, la función de Bessel de orden 0 de primera especie y de segunda especie de orden 0, que están en función de beta y de r. Y más la solución particular, que es esta de aquí, que contiene nuestras fuerzas. Bueno, primero lo resolveremos, esta solución general, la resolveremos con respecto para el capilar, lo cual vamos a sustituir estas condiciones de frontera, donde el radio es igual a, la velocidad en z es igual a 0, debido a la condición de no deslizamiento. Cuando nuestro radio es igual a 0, nos encontramos en el centro del cilindro, y aquí tenemos una velocidad de flujo máxima, que tiende a finita. Sustituyendo estas condiciones de frontera, encontramos nuestro perfil particular de velocidades, lo cual le vamos a aplicar una integral de superficie en coordenadas rectangulares para poder encontrar el flujo, en coordenadas cilíndricas, para poder encontrar nuestro flujo volumétrico. Al encontrar nuestro flujo volumétrico, nos encontramos con nuestra función de transferencia, que es esta. Está denotada con la T en función de la omega, que es la frecuencia. En este caso, para capilar, esta es nuestra función de transferencia. Contiene, como pueden observar, las funciones de Bessel o eta, que es el operador viscosidad, donde están contenidas las propiedades de nuestro fluido. Para la corona circular se hace exactamente lo mismo. Se sustituyen las condiciones de frontera 1 y 2
en nuestra solución general, obteniendo nuestro perfil de velocidades. En este caso, se obtienen dos constantes, a lo que yo les llamé M1 y M2, que son estas que se encuentran aquí, que contienen, como podemos observar, las funciones de Bessel. Y para esto se aplica de nuevo la integral de superficie para poder encontrar nuestro flujo volumétrico, el cual nos lanza que dentro de este flujo volumétrico está contenido nuestra función de transferencia compleja. Esta función es la que nos trae todas las propiedades de nuestro fluido, la cual se le puede aplicar a un fluido de interés dependiendo del operador. Este operador es muy importante. Ok, ahora les voy a hablar lo que es el modelo de Burgers modificado. En este modelo les doy un ejemplo como este que está aquí en nuestra imagen izquierda. Aquí tenemos una membrana que divide dos fases viscoelásticas. Este puede ser ejemplo también aplicado en las células ciliadas del oído interno que les mencioné anteriormente. Esta membrana, al recibir señales flexoeléctricas, se curva hacia adelante y hacia atrás, creando una vibración hasta alcanzar una resonancia. Entonces, esto maximiza el flujo. Esto lo modelamos de la siguiente manera. Es otro ejemplo de como nuestra imagen extrema derecha. Lo de azul es la parte elástica de nuestros polímeros. Y lo de verde es lo de la membrana, la contribución elástica de la membrana. La parte rectangular aquí es la contribución viscosa de ambos polímeros que están a cada lado. Aquí está representado de esta manera. Y esto de azul de aquí es el esfuerzo que contiene las contribuciones del esfuerzo que crean estos tres, los dos polímeros y la membrana. Aquí observamos las siguientes ecuaciones que representan las contribuciones del esfuerzo del polímero 1 y del polímero 2. Ok, para deducir este operador de Burgers modificado, encontramos estas ecuaciones algebraicas que tuvimos que ir sustituyendo, la cual es el tiempo de relajación, que es la suma de lambda, la suma de las memorias de ambos polímeros. La memoria, que es el phi lambda, que es el producto. Disculpen el ruido. Disculpen. La memoria que relaciona que es el producto de la memoria de estos dos polímeros, la viscosidad total, que por supuesto es la suma de la viscosidad de los dos polímeros, y la elasticidad de bulto. Esta elasticidad es la suma de las dos, y la fluidez. En esta fluidez es el inverso de nuestro operador viscosidad, a lo cual llegamos a nuestro operador, en lo cual contiene las propiedades suma de G, que es las propiedades elásticas, contiene las propiedades de la memoria, contiene mucha información. Ok. Para poder entender mejor esto, se hizo un adimensionamiento del operador. Para esto, contamos con la viscosidad total mínima adimensionada, la memoria de los fluidos adimensionada, que se dividió entre la suma de lambda al cuadrado para poderlo adimensionar.
la elasticidad de la membrana, para poderla hacer cuantificable, se le restó la elasticidad y se dividió entre la elasticidad. Para esto, cabe mencionar que cuando tenemos una membrana altamente flexible, la elasticidad es mucho, mucho menor a 1 y muy, muy cercana a 0, pero jamás llega a 0. Y cuando tenemos una membrana prácticamente sólida, la elasticidad es igual a 1. Va en el rango de cercano a 0 a 1. Ok, entonces obtenemos de esta manera nuestro operador viscosidad adimensional, que está aquí, para el cual le aplicamos la transformada de Fourier para pasarla a un estado de Fourier y de esta manera nos queda en función de una frecuencia. Ahora tenemos que integrar este operador viscosidad. Lo que hice fue integrarlo a la función de transferencia compleja del capilar. Para esto, bueno, aquí se muestra el análisis el análisis adimensional para beta por A. La viscosidad adimensional, aquí se encuentra, que la marqué con un asterisco. El número de Débora. Este número de Débora nos relaciona lo que es la memoria con un tiempo característico. Este tiempo característico se encuentra de este lado, relaciona la densidad con la elasticidad del fluido. Y nuestro parámetro beta ya queda dimensionado de la siguiente manera. Contiene las propiedades del fluido y es muy importante, que es lo que vamos a estar variando en las simulaciones, es el número de Débora. Aquí tenemos contenido nuestra fluidez y la frecuencia. Para entonces, nuestra función de transferencia nos queda de esta manera. En esta función de transferencia, nuestra variable de entrada es un campo eléctrico que entra a la membrana y por medio de esta función de transferencia podemos obtener los resultados de nuestro flujo volumétrico en las simulaciones. Pasando a esta área de las simulaciones, lo que simulé fue nuestra función de transferencia de flujo que se encuentra aquí. Tenemos los parámetros beta ya dimensionados, el operador ya dimensionado en función de la frecuencia y nuestro operador fluidez. El parámetro beta, este es el que simulé. Para esto se estuvo variando el número de Débora para ver cómo se comporta. Y la magnitud del flujo, para conocer la magnitud tanto de la parte real y la parte imaginaria de nuestra función. Y el número de Débora, que nos relaciona, como mencioné, el tiempo de relajación y el tiempo inercial. Esta gráfica lo que nos muestra es el primer resultado. Aquí se grafica de este lado el flujo de la función de transferencia, el flujo que encontramos, versus la frecuencia. Entonces, aquí lo que nos muestra es que en una frecuencia aproximadamente, en una escala logarítmica de 2, en un Débora de 1, tenemos nuestra máxima resonancia, que es este punto. En este punto existe es la máxima vibración. Desde luego en el punto de la línea azul, donde tenemos el Débora 0.5, ahí ya empieza la resonancia. Sin embargo, en la línea morada, donde el Débora es de 0.1, ahí no tenemos para nada resonancia, ya que es una elasticidad muy... Bueno, cuando tenemos un Débora así debajo, hablamos de un fluido newtoniano. Cuando tenemos el Débora más alto, estamos hablando de fluidos viscoelásticos,
que esto es propio, este comportamiento es propio de cada fluido. En esta gráfica que también se aplicó para el capilar, encontramos lo que es el esfuerzo, que es esta ecuación de azul que se encuentra acá. El esfuerzo en la pared, que es ocasionado por el fluido, versus la frecuencia en radianes sobre segundo. Para esto no tenemos presente, como en la gráfica anterior, el flujo, sino el esfuerzo y la frecuencia. Para esto encontramos que este es el punto máximo de resonancia que se alcanza gracias a los estímulos del campo eléctrico causados en esta membrana. Y lo que nos da resultado, el conocimiento sobre el esfuerzo que se causa en la pared de nuestra geometría. Aquí podemos observar bien a qué frecuencia se alcanza la mayor resonancia. Igualmente es en el Débora de 1. Y por último, esta gráfica nos muestra, es prácticamente una huella digital de fluido, ya que es característico de cada fluido viscoelástico. En este caso, se muestra el esfuerzo versus el flujo volumétrico. Ahora sí, en el esfuerzo aquí está simulado lo que es la función que les mostré, esta función del esfuerzo que recibe señales del campo eléctrico y nos lanza conocimiento del esfuerzo. En la parte de abajo, esta función recibe variables del campo eléctrico y que nos da como resultado el flujo volumétrico. Aquí se forman, como podemos observar, ciclos, que es la vibración que se va disminuyendo. Sin embargo, se alcanza la máxima vibración cuando se tiene un Débora de 2. Como podemos observar, en más viscoelástico el fluido, mejor es la resonancia. Y aquí podemos darnos cuenta, con esto, a qué frecuencia debe ir el pulso para tener mejores resultados en cuanto al esfuerzo y el flujo. Como conclusiones, lo que se hizo fue simular una red mecánica, en este caso fue la de Burgers modificado, y se obtuvieron funciones de transferencia compleja que nos describen la permeabilidad y cómo se comporta la resonancia en estos flujos viscoelásticos. Y nos da una funcionalidad, que es lo más importante, conocer cómo se comportan estos fluidos. Y tenemos nuestro trabajo futuro. Las simulaciones ya están hechas. El trabajo escrito también ya está listo. El proyecto, bueno, el TP9 ya también está en proceso, está en evaluación. El examen de grado está pendiente. Y la presentación en el Congreso de la MILIC, ya se mandó el trabajo. Ese también está pendiente. Y empezar a trabajar en el artículo junto con el doctor Edson y el doctor Fausto y el doctor Luis Antonio. Y quiero agradecer a la ingeniera química Dominga Ortiz, al doctor Fausto, al doctor Luis Antonio Ramírez, doctorante, el doctor Luis Medina Torres, por supuesto al doctor Edson, que es mi asesor, al laboratorio de relojía, fenómenos de transporte que está en la OMIES, a los seminarios del grupo de relojía creados por el doctor Fausto, quiero agradecer también, y al proyecto PAPI, por todo su apoyo, a todos. Y aquí están las referencias. Quiero agradecer a todos por su atención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Estefanía, por la presentación. Muy interesante tu tema y tenemos tiempo para pasar a una sección de preguntas y respuestas o comentarios o críticas.
del auditorio, pueden levantar la mano para indicarnos si quieren participar o mediante el chat, por favor. Si alguien quiere participar, pues indiquen, por favor. Yo quisiera participar, pero primero, Luis, por favor, lo tuyo. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor, por permitirme participar. Bueno, primero te felicito, Estefanía, fue una presentación muy buena. El contenido de tu presentación y las ecuaciones, imágenes, me parecen son adecuadas, son muy informativas. La primera observación que te quisiera hacer es, podríamos ir a la diapositiva donde presentas tu balance de masa, tu balance de momentum, las consideraciones que estás haciendo en tu proceso. Por favor. Claro. Creo que es esa, ¿no? ¿Esta? Exactamente. Sí, muy bien. Ok. Tú estás considerando un fluido no newtoniano. Sin embargo, en diapositivas posteriores nos dices que la parte viscosa de tu sistema es constante. ¿Podrías explicar esa aparente ambigüedad? Porque, bueno, no newtoniano es viscosidad diferente, no constante, ¿verdad? Y Ajá. newtoniano es viscosidad constante. ¿A qué se debe eso? ¿Si estás manejando un fluido no newtoniano o es newtoniano? No, es un fluido no newtoniano el que se maneja aquí, por eso es que su viscosidad no es constante y depende, ahora sí que depende del tiempo y de la fuerza de deformación que se le aplica. Ok. Sin embargo, anteriormente hablé de un fluido no newtoniano, ya que esto, bueno, lo hablé con relación al marco teórico, que para hacer esto primero tuvimos que realizar todo este desarrollo matemático para un fluido no newtoniano. Bueno, para conocer mejor y obtener lo que es ahí se obtiene lo que es la ecuación de Hagen-Poiseuille con un fluido no newtoniano. Ok. Bueno, mira, recuerda que tú estás considerando un material viscoelástico, es decir, una parte viscosa y otra parte elástica, pero la parte viscosa de tu material sí tiene viscosidad constante. De hecho, es el valor de eta cero. Entonces, efectivamente, es un fluido no newtoniano, pero porque es viscoelástico lineal. Se le dice viscoelasticidad lineal porque lo estás deformando muy poquito, de tal manera que la parte viscosa de tu material es constante, de hecho es el primer plato newtoniano, eta cero, pero también estás conectando una parte elástica. Entonces, mira, yo te sugiero que para evitar confusión, ahí donde dice fluido no newtoniano, entre paréntesis pongas viscoelástico lineal, ¿ok? Y así informas a tu audiencia que, bueno, estás considerando viscosidad constante, porque la ecuación de Navier-Stokes es considerando viscosidad constante, Sí. pero estás adicionando la componente elástica, porque es un fluido viscoelástico lineal, ¿no? Ese sería mi consejo. Ahora, otra cuestión es, ¿podríamos ir a la ecuación de permeabilidad? Por favor, creo que es la siguiente diapositiva. ¿Para el capilar? Sí, creo que es antes, donde pones viscosidad, perdón, permeabilidad dinámica, la de Darcy. Exactamente, esa que está ahí. Muy bien. Entonces, esa ecuación que tienes en gris está muy interesante porque te dice que la permeabilidad de fluido no newtoniano es la de newtoniano por un factor, ¿ok? Ese factor involucra funciones de Bessel y tal. La Es pregunta, exactamente, todo ese término, ¿no? La pregunta sería, ¿la permeabilidad de Darcy es mayor a la intrínseca o es menor? ¿O en qué casos es mayor, en qué casos es menor? Nunca lo había visto desde ese punto de vista, qué permeabilidad es mayor, Ujú. pero yo considero que es mayor la permeabilidad. Bueno, no sabría decirle la verdad, porque yo considero que la permeabilidad de Darcy contiene a las dos. Entonces no sabría ver en qué porcentaje es mayor, si la intrínseca o la de Darcy. Pero yo Pues, imagino que ujú. tal vez es la de Darcy.
Sí, eso estaría en función de todo ese término que involucra las funciones de Bessel y tal, ¿verdad? Puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1. Eso va a depender de las propiedades de tu material. ¿Ok? Exactamente. Entonces es un factor de corrección en ingeniería, en diseño de equipos y tal. Siempre se toman factores de corrección para describir fenómenos más complejos. Entonces, otra sugerencia que te hago es que veas entre qué valores oscila ese factor, el de las funciones de Bessel, por la permeabilidad intrínseca, y veas si es mayor o menor para un fluido no newtoniano. Esa también sería otra observación. Creo que sí, sobre tiempo. Sí. ¿Podríamos ir a la diapositiva donde presentas tu ecuación de Bessel? Por favor. ¿Dónde tienes tú? Exactamente. Bueno, para los que van en Mates 2, la primera ecuación que ven arriba es una ecuación diferencial parcial, ¿sí? Se hace la transformada de Fourier para transformar esa ecuación a una ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Entonces, Estefanía, ahí donde dice ecuación diferencial modificada de Bessel, ya no es necesario ponerle derivada parcial, ya es derivada ordinaria, porque solamente depende de una variable, de la x, ¿de acuerdo? Entonces ya no es necesario poner derivada parcial. Cierto. ¿Ok? Por otro lado, ¿de dónde salen las funciones de Bessel? Esa sería mi otra pregunta. Bueno, las funciones de Bessel salen del estudio de ecuaciones o funciones que describen ciertas longitudes características. Es hasta ahí lo que pude conocer sobre ellas, longitudes características que en este caso serían las aplicadas a la frecuencia. Vale. Sí, de hecho, ese tipo de ecuación, esa forma de la ecuación diferencial de Bessel, se resuelve por suma de potencias. Específicamente es el método de Frobenius, que es resolver ecuaciones diferenciales ordinarias por suma de potencias. Luego ya para obtener la solución, se juntan un buen de términos que involucran la función gamma, y esa es la función de Bessel. Pero hay de distinta especie y distinto orden, ¿verdad? Ok. Ya por último, ya tienes tu solución general del perfil de velocidades. ¿Cómo obtienes C1 y C2? C1 y C2 depende de la geometría a la que la quiera aplicar. En este caso lo que hice, bueno, por ejemplo, primero para el capilar, lo que hice fue sustituir estas condiciones de frontera en C1 y C2. Aquí lo que hice fue restar las dos ecuaciones e ir despejando. Sí, Ir exactamente. despejando, factorizando, y fue lo principal que se hizo. Sí, Aplicando los parámetros para simplificar. sí, Y de- exactamente. Es con medio de las condiciones de frontera, ¿verdad? Así es como se calculan C1 y C2. Sí, Así de es. acuerdo. Bueno, pues te agradezco. Gracias por responder mis preguntas y mis inquietudes. Pues ya por lo pronto sería todo por mi parte. Y Gracias a gracias usted. de nuevo. Gracias. Sí, gracias, Luis. Bueno, pues ahora continuamos con el doctor Edson. Adelante. Estefi, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Me da gusto que te hayas presentado. Mira, vámonos a la ecuación que te preguntó el doctor, bueno, maestro, doctor Luis, por favor, vámonos a donde estás definiendo la permeabilidad de Darcy. Fíjate bien, fíjate bien. Ahí. La permeabilidad intrínseca, como bien lo dices, es una permeabilidad que solamente que va a depender de la intrínseca, la de Darcy, la intrínseca, más una contribución que tiene que ver con la rheología, el operador que ves ahí, el operador fluidez, más una combinación de series de Bessel. Entonces, en esencia, cuando te pregunten cuál es mayor, cuál es menor, te tienes que ir a una de las gráficas. Fíjate, vete a la primera de tus gráficas.
Ahí, en esa. A frecuencias bajas de 0.01 a 1, la permeabilidad de Darcy y la permeabilidad newtoniana es la misma. Estás a frecuencias bajas. Pero ¿qué pasa cuando obtienes ahí el máximo a una frecuencia cercana a 1, mayor a 1? ¿Qué tienes ahí? Una resonancia, ¿no? Y aquí yo diría que Aquí. es mayor la de Darcy. La de Darcy es mucho mayor, pero luego empieza a bajar, y luego es mucho menor que la que tú tienes al inicio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Hay zonas en donde va a ser mayor la de Darcy y hay zonas donde va a ser menor la de Darcy. Lo más importante es la resonancia, es eso. Eso es muy importante. Cuando te dicen lo de las funciones de Bessel, vámonos a la ecuación esta que te dice el profesor Luis, a las de Bessel, y ahorita te hago dos preguntas más. Y, bueno, parece que se acerca el tiempo. A ver, efectivamente, esa, ahí creo que es esa. Ahí, efectivamente, esa ecuación diferencial modificada de Bessel ya ha sido estudiada en la física matemática. Como dice el profesor Luis, se resuelve por series, pero ya es una ecuación que ya llevándola a esa forma, obtienes las funciones de Bessel, que son la modificada de primera y segunda especie de orden cero. La pregunta es, ¿en qué geometría salen esas funciones de Bessel? ¿Qué tipo de geometría estás analizando? Cilíndrica. Exactamente. Cuando consideras el tiempo y la parte espacial, es cuando salen esas funciones tan famosas. Cuando estás considerando el espacio una esfera, salen los polinomios de Lejean. O sea, son funciones ya muy establecidas, muy estructuradas. Muy bien. Vámonos con el modelo que ayer estuvimos discutiendo a las 10:30 de la noche. Ahí vamos, el modelo S. Fíjate que el 24. Fíjate que ese modelo, yo ahorita lo he estado platicando mucho con el doctor Fausto, con el doctor Luis, porque hay cosas muy interesantes de este modelo. Y eso, Nadia, que está por ahí, ojalá que nos pueda dar el seminario la siguiente semana, porque ese modelo, creo que yo cometí un error en decir que es un Burgers modificado. Se podría decir a grosso modo, y a mí se me perdona, ya estoy viejito, pero creo que es un modelo de Kelvin Boy modificado, porque ve la configuración mecánica. Tienes una membrana que cuando entra en contacto con el campo eléctrico empieza a moverse y transmite el movimiento hacia arriba y hacia abajo en las fases viscoelásticas. Pero la membrana, su movimiento es independiente de los fluidos que la rodean. Cuando tienes eso, es un sistema en paralelo, como lo tienes ahí precisamente, exactamente. Los fluidos son independientes de la membrana y de hecho, eso es una discontinuidad que le llaman discontinuidad de salto, porque curiosamente tienes dos fases viscoelásticas y en medio hay algo que los tapa, que es la membrana. Esa es una discontinuidad. Por eso la membrana se dice que debe ser muy pequeña para que no interfiera con esa cuestión. Pero creo que es un modelo de Kelvin Boy modificado. Y curiosamente, por ejemplo, Nadia, Trifundio están trabajando con el modelo de Jeffrey, que es un modelo de Kelvin Boy, pero con solvente. Y eso es lo que van a explicarnos ellos. Eso es importante. Ok, te felicito. Vamos a las diapositivas, a las últimas representaciones, las simulaciones. Ahí, la primera, por favor. Fíjate que ahí es muy importante que nosotros expliquemos bien qué es una función de transferencia, porque ahorita me hizo algunas preguntas, como siempre, el doctor Fausto, y no las supe contestar precisamente. Entonces es importante que tengamos eso. La función de transferencia te relaciona la variable de salida y la variable de entrada. Tú tienes una entrada que es el campo eléctrico y tienes una cajita mágica que es la roja y nos da el flujo. Y lo que está dentro de esa caja está toda la información reológica, la oscilatoria, la parte del Débora y todo eso. Lo que tenemos que resaltar en esta gráfica es la respuesta, porque me decía Fausto, a ver, ¿qué significa que la respuesta en uno sea una línea horizontal? Ahí, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo es la respuesta? Ahí, por ejemplo, podría ser esta, sería esta, ¿no? Del Débora 1. Ok, o sea, ahí está relajando, pero hay una donde es constante, ¿no? O sea, de 0.01 a 0.1, fíjate en el plato que está ahí, que sería del lado izquierdo. El lado izquierdo, ahí,
de 1, donde está el 1, pero en el eje vertical. En el eje vertical, fíjate dónde está el eje vertical. Sería 1 ahí. Toda esa zona, desde 0.01 a 0.1, es más o menos constante la respuesta entre el gradiente de presión y el flujo. Pero para una frecuencia específica, tú tienes la máxima respuesta, que sería la zona ¿qué? Resonante, ¿no? Así es. Y después de ahí empiezas a decrecer el flujo y empieza a oscilar. Esa respuesta tiene que ver con las funciones de Bessel. Pero la pregunta que me hizo ahorita Fausto, que fue muy buena, es ¿qué significa que la curva magenta, la rosita que se ve muy bonita, tienda a 0? ¿Ya no tienes flujo ahí? ¿O la respuesta, ahí cómo lo podríamos interpretar? Ahí yo interpreto que sí, sí hay flujo, pero lo que ya no hay es resonancia. Bueno, aquí Exacto. hay resonancia, pero empieza a disminuir de tal manera que la resonancia desaparece. Ah, ok. Por supuesto que sí hay frecuencia, pero ya no hay resonancia. Ya no afecta, ¿no? Ya Ya no no- afecta. Entonces, sí hay flujo, pero aquí podemos observar que hay una disminución del flujo. Es muy mínimo. Aquí tenemos que identificar bien esa parte, porque ahí en el AVIDIC nos van a decir, bueno, ¿qué es la función de transferencia? Nos relaciona la función de entrada y salida, y lo que estamos haciendo es ajustando la frecuencia para encontrar cuál es la máxima frecuencia, la resonante, que nos da la máxima respuesta del sistema. Pero hay que tener bien claro qué es esa parte. Eso me parece que tenemos que discutirlo más, pero vamos en buen camino. Y la última, la 32. La 32 es la interacción, es la misma interpretación, pero ahora tienes la interacción entre el fluido y la pared, que es la función de transferencia en la pared. Acuérdate, tienes dos: campo eléctrico, flujo; campo eléctrico, pared. Entonces, es más o menos una interpretación muy similar, pero sí tenemos que trabajar en esa cuestión. Y la última, esta, la 33, que es la que me interesa explotar mucho. Aquí estás comparando las dos funciones de transferencia. Una que es el esfuerzo y otra el flujo. ¿Qué es ese punto que tienes ahí muy especial? ¿Qué tiene que ver ese punto? Ese flujo, bueno, ese punto, perdón, ese punto es la máxima resonancia que se mostró anteriormente aquí. Es el mismo punto. Aquí, exacto. Ese está dominado por el tiempo de relajación de Maxwell, ¿no? Entonces, tenemos que decir que esto es una huella digital de lo que estamos trabajando, porque depende de las propiedades materiales. Eso yo creo que lo tenemos que discutir un poco más para extraerle toda la parte física a esa cuestión, porque estás poniendo el esfuerzo, la interacción, campo eléctrico, esfuerzo en la pared, y estás poniendo en el eje horizontal campo eléctrico, flujo. Entonces tenemos que interpretar qué significa que el área sea mayor, que el área haya disminuido la componente azul, qué significa el área que está de moradito, ¿no? Entonces, eso hay que explicarlo muy claramente, porque de seguro les van a llamar la atención y te van a decir, bueno, físicamente, ¿qué es eso? Y eso tiene que ver con la parte viscoelástica del material. Cada material va a tener una huella digital, y esa es la huella digital de los fluidos y de la membrana. Esa es tu huella digital. Por ejemplo, Nadia, que está utilizando solvente polímero, va a tener otra huella digital. Polímero de Burgers clásico va a tener otra huella digital. Entonces, yo te felicito porque ya se ve un trabajo más serio. Hay que modular un poco más, digamos, el tiempo y todo, pero en general siempre voy a estar muy orgulloso de ti, de todos mis alumnos, de todos los alumnos de la FES. Te felicito, ¿eh? Gracias, profe. Yo ahí puedo, bueno, agregando a eso, puedo mencionar que esta línea rosa es más amplia debido a que es un fluido mayormente viscoelástico, y es por eso que tiene un tipo de relajación mayor que los demás. A medida que disminuye el número de devora, tenemos un fluido menos viscoso hasta acercándose a un fluido
newtoniano, que es la moradita que está ahí, y es por eso que no tiene un tiempo de relajación tan amplio como lo tiene el viscoelástico. Y es por eso que va disminuyendo. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces seguimos. Por mi parte es todo. Muchas gracias, Estefanía. Excelente. Sí, Excelente. gracias. Gracias al doctor Edson. Bueno, les recordamos que la próxima semana no va a haber seminario porque es Semana Santa, pero vamos a regresar en 15 días. Ya les estaremos avisando quién va a presentar. Sí, Estefanía, yo nada más para terminar me gustaría comentar que en cuanto a la gráfica anterior, donde pones la función de transferencia, no sé si la puedes mostrar. A mí me gustaría que le dejes bien claro a tu audiencia, obviamente ya en el AMIDIC y cuando hagas tu examen de licenciatura, pues que les dejes bien claro a tu audiencia físicamente qué indica el valor de la función de transferencia. Es decir, puede ser un cociente de 2 mecanismos, puede indicar la permeabilidad, puede estar indicando el flujo, pero que tú dejes bien claro cuál es la física que estamos viendo ahí de tu problema. Es decir, ¿qué pasa cuando la función de transferencia vale 1? ¿Qué es lo que está indicando? ¿Qué pasa cuando vale mayor a 1? ¿Qué pasa cuando tiene un máximo? ¿Qué pasa cuando es menor a 1? ¿Y qué pasa cuando es 0? Pues todo eso me gustaría que sí lo detallaras un poco más y que lo explicaras para que se entienda claramente esta gráfica, porque esta gráfica es el corazón de tu trabajo. Y si tú lo logras dejar en claro a tu audiencia físicamente qué es lo que están viendo en esta gráfica, pues vas a mejorar mucho tu presentación. Es el único comentario que yo te quiero hacer. Analiza muy bien esta gráfica y déjale bien claro a tu auditorio qué quiere decir la función de transferencia. Si es el esfuerzo en la pared, no creo porque se iría a 0, ¿no? El esfuerzo se va a 0. No creo que ese sea el caso. Entonces, ese sería mi comentario. Les agradecemos su presencia. Ya se nos terminó el tiempo, pero los esperamos, como les comentaba, en 15 días para una nueva presentación. Ya les estaremos informando. La maestra Domingo Ortiz se comenta que colocar en las gráficas las unidades de las variables es muy importante. Sí, gracias, maestra. Y pues bueno, les agradecemos su presencia en estos seminarios. Los esperamos dentro de 15 días y que tengan buena tarde. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Gracias, Muchas hasta gracias luego. a todos. Saludos. Gracias a todos. Bye. Excelente. Hasta luego. Saludos, hasta luego. Buena exposición. Gracias, doctora Dominga. Que tenga buen día. Hasta luego.